Práctica número 11, Introducción a circuitos electrónicos. Vamos a empezar con experimento 1, resistencia. La resistencia es un componente que no tiene polaridad y por lo tanto el sentido de la corriente al pasar por ella es indistinto. Este elemento permite obtener a partir de un voltaje determinado una circulación de la corriente eléctrica de una magnitud determinada. Número 1, arme los siguientes circuitos. Ok, circuito 1, resistencia de 47 ohms. Circuito 2, resistencia de 100 ohms. Circuito 3, resistencia de 220 ohms. Experimento número 2. Resistencias en serie y en paralelo. Arme los siguientes circuitos. Circuito número 1. Ok, observamos la fuente y todo nuestro circuito está armado en forma de serie, es decir, las resistencias están seguidas entre sí. Aquí observamos la serie de la resistencia de 47 y la resistencia de 100. Lo que vamos a observar es la intensidad de la lámpara al conectar al cerrar el circuito. Circuito número 2. De igual forma, está nuestra fuente, tenemos las mismas resistencias, una de 100 y una de 47, pero en este caso están acomodadas en paralelo y vamos a observar la intensidad de la lámpara. Experimento número 3, diodo común y diodo luminiscente. El diodo es un elemento semiconductor que tiene la propiedad de dejar pasar solo la corriente eléctrica en un sentido, de más a menos, o lo que es lo mismo del ánodo al cátodo, tal como lo indica la flecha de su símbolo. Circuito número 1. Construye el siguiente circuito y cerciórese de que solo en un sentido conduce el diodo. Es decir, que cuando se coloca con la polaridad correcta, enciende la lamparita, pero cuando se invierte la posición del diodo, ya no deja pasar la corriente eléctrica. Compruebe esto con los dos diodos. La parte negativa de la fuente de energía es la de afuera y la de adentro es la positiva. Vamos a cerrar el circuito y observar. Ok, observamos. Enciende la lámpara y enciende el diodo. Ahora lo que vamos a hacer es invertir el diodo. Y vamos a volver a cerrar el circuito. Aquí observamos que no hay paso de la corriente eléctrica, es decir, no encendió la lámpara ni el diodo. Experimento 4, el transistor. El transistor es un elemento amplificador de corriente, consta de 3 partes: base, colector y emisor. Si aplicamos una débil corriente a su base, obtendremos otra mucho mayor entre el colector y el emisor. Circuito número 1 del experimento 4. Arme el siguiente circuito y compruebe que la lámpara solo se encenderá cuando se pulse P1, ya que entonces circulará a través de él y el diodo luminiscente una corriente hacia la base del transistor, lo que permitirá que la corriente se amplifique
se amplifique de colectar a emisor, la cual es la que pasa a través de la lamparita. Ok, vamos a cerrar el circuito y vamos a pulsar. Observamos el paso de corriente. Ojo, aquí hay una resistencia, pero aquí está el transistor. Dejamos de pulsar y volvemos a pulsar. Experimento número 5, el potenciómetro. Es una resistencia variable, pudiéndose conseguir estos de rangos diferentes. Podemos emplear aquí un potenciómetro como una llave para la corriente que entra a la base del transistor en el circuito anterior y regular así la intensidad de corriente que circula por la lamparita. Arme el siguiente circuito en el que la lámpara está colocada como carga del colector y R1, es decir, la resistencia, se utiliza como protección del transistor. Girando el eje del potenciómetro notará que regula la intensidad de corriente que entra por la base del transistor y por lo tanto también el brillo de la lámpara. Aquí vamos a variar el potenciómetro. Y vemos cómo cambia la intensidad de la lámpara al estar girando.